Ni el rico en su riqueza. Si algo hemos de alabarnos es en el privilegio que tenemos de conocer a Dios, de saber que Él existe y es real. Vamos a abrir nuestras Biblias, estamos en la serie que hemos titulado Cartas de un Pastor, basada en Primera y Segunda de Pedro, y sobre lo que el pastor Pedro escribió a la iglesia que estaba dispersa. Cartas de un pastor, así es la serie que estamos tocando, y estamos en el capítulo 3, mis queridos hermanos, de Primera de Pedro, capítulo 3 de Primera de Pedro, y estamos en el versículo 8, vamos a leer del 8 al 12, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Señor, te damos gracias una vez más por este hermoso tiempo. Gracias por la oportunidad que nos concede de reunirnos en tu nombre, Señor. Rogamos que tú puedas hablarnos, que tú puedas ayudarnos a entender, Señor, y a crecer en tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Entonces, el tema de la mañana de hoy es requisitos para una vida plena. ¿Cuántos quieren tener una vida plena, completa en el Señor? Las cosas a medias, las cosas de a poquito, no. El Señor quiere que nosotros disfrutemos nuestra vida cristiana, que vivamos la vida cristiana como Él quiere y como Él desea. Y usted dirá, bueno, pastor, estamos hablando de persecuciones, estamos hablando de aflicciones y estamos hablando de complicaciones que se presentan en la vida cristiana, y usted nos dice que vivamos una vida plena, completa y feliz. Pues sí. ¿Cuántos saben que podemos tener gozo, que podemos tener paz, que podemos tener contentamiento a pesar de? Esto es algo que solamente un cristiano puede experimentar, algo que no entiende ninguna persona que no conozca a Dios. Por eso la Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. No hay forma de que alguien que no tenga a Cristo en su corazón pueda entender la paz y la quietud que puede tener aquel que conoce a Cristo. Y la idea de que nosotros podamos entender que si obedecemos a Dios, si hacemos lo que Él dice, nuestra vida puede tornarse de manera diferente. Usted puede ser feliz, usted puede disfrutar la vida cristiana, y usted puede disfrutar no solamente la vida cristiana, sino ver la gloria de Dios en medio de cualquier situación que estemos experimentando aquí en la tierra. Pero hay unos requisitos para esa vida plena. Lo primero es haber recibido al Señor en su corazón como su Salvador personal, haber tenido un encuentro personal con Él, haber nacido de nuevo, y luego no es solamente conocer y saber y haber creído, ahora nos toca obedecer. Esa es una frase que mucha gente dice, no, pero se supone que si yo soy cristiano, eso viene automático. No, no viene automático. La demostración de que la obediencia es algo que constantemente se nos recuerda en la Biblia, nos indica a nosotros que estamos en un constante crecimiento y en un constante aprendizaje y en camino hacia la madurez, y que muchas veces la consecuencia de lo que padecemos es el resultado de la terquedad y la desobediencia. Ahora, no hay otra forma de explicar esto si no es a través de lo que la misma Biblia dice. Entonces, para lograr disfrutar una vida abundante en Cristo, no solo es suficiente saber lo que Dios dice, sino que debemos vivir y practicar lo que Él dice. Por eso dice la Biblia, no seáis solamente oidores, sino hacedores. Significa que había un grupo de cristianos que escuchaba la palabra, pero no la hacía, no la ponía en práctica. Y Dios dice, bueno, el cristiano no es cristiano porque sabe mucho o porque escucha mucho. El cristiano se le conoce por vivir de acuerdo a lo que Cristo dijo.
Nosotros somos llamados cristianos por hacer lo que Cristo enseñó, lo que Cristo decidió enseñarnos a nosotros y demanda de nosotros. Entonces, no es suficiente solamente saber qué Dios dice, sino que debemos vivir y practicar lo que Él dice. No hay forma de disfrutar la vida cristiana a plenitud o esa vida abundante a menos que obedezcamos lo que la palabra del Señor dice, y es lo que Dios desea. El deleite cristiano, mi amado hermano, viene cuando vivimos la palabra. Hay muchos cristianos, mucha gente que anda siempre insatisfecha, que no tiene contentamiento, que no tiene gozo, que no encuentra tranquilidad, que no encuentra reposo y anda por ahí como un alma en pena. Buscando por aquí, buscando por allá, pero es porque no ha entendido que la obediencia trae bendición. No ha entendido que debe entrar en el orden de Dios y que debe dejar ciertas cosas para comenzar a vivir como Dios desea. Entonces, si usted quiere disfrutar de esa vida, debe entender que el deleite cristiano no está en hacer lo que a mí me parece o lo que yo creo, sino en hacer y vivir lo que la palabra de Dios dice. En ocasiones nos perdemos de tantas cosas buenas por no obedecer y por ignorar lo que Dios exige. Nos perdemos de muchas cosas. Incluso hay personas, por así decirlo, amigos, compañeros, o familia, o hijos incluso, que a veces decimos, yo quisiera ayudar tanto a mi hijo, quisiera darle tantas cosas, quisiera ayudarlo a entender muchas cosas, pero no se puede porque él está en una etapa de rebeldía, desobediencia y en una actitud incorrecta, y por lo tanto, aunque como padre lo amo y lo quiero y quiero brindarle todas las cosas que Dios me ha permitido tener para que él las disfrute, no puede disfrutarlas, aunque sigue siendo hijo. Y con pesar y con dolor, toca ver a veces las consecuencias de todo lo que sucede cuando uno anda viviendo la vida como queremos, en pecado, en desobediencia, en rebeldía. Y aunque el Padre, que es Dios, quiere brindarnos todas aquellas cosas para que andemos en una vida abundante, porque alguno dirá, bueno, pero en sufrimiento, no, mi hermano, en el mundo también se sufre. Sin Cristo también se sufre. Por eso dice la Biblia, mire, es una bendición que si por hacer la voluntad de Dios padecemos, porque ¿qué sentido tiene padecer por andar viviendo la vida que nosotros queremos? En el mundo también se sufre, también hay sufrimiento, también hay dolor. Solo que el diablo, quien controla este mundo, tiene a la gente cegada y no le permite darse cuenta de su propia miseria. Pero nadie puede ser feliz viviendo de espaldas a Dios. Nadie puede disfrutar una vida viviendo todo lo contrario a Dios. Bien decía nuestro hermano, una persona que posiblemente su condición es mucho mejor que la de todos nosotros juntos, estaba pidiendo cura para el sueño porque no encontraba cómo lidiar con una situación. Pero ese es un caso de muchos otros que existen. La idea es que yo entienda que esa vida abundante y esa vida a plenitud solamente es posible obedeciendo al Señor, haciendo lo que Él exige y entendiendo que tiene beneficio para nosotros. Obedecer a Dios tiene beneficio para mí. Lo que pasa es que a veces vemos a Dios como alguien que impone reglas y que nosotros tenemos que obedecerla porque Él dice que es así. Usted no puede pensar que los mandamientos de Dios tienen la intención de robarnos la alegría o el gozo. Al contrario. La idea es que usted entienda que los mandamientos de Dios y las ordenanzas de Dios tienen una finalidad. Por supuesto, traer gloria a su nombre, pero nosotros somos beneficiados cuando obedecemos la ley de Dios, cuando obedecemos la palabra del Señor. Y es allí donde Pedro quiere llevarnos, donde quiere mostrarnos esa maravillosa verdad de que podamos poner nuestra mirada en el Señor. Y es menester que nosotros pongamos por obra lo que Dios nos pide y demanda de cada uno de nosotros. Tanto usted como yo, mi amado hermano, encontraremos satisfacción en nuestra alma y disfrutaremos la verdadera vida cuando nos sometamos a la voluntad de Dios. Sin sometimiento a Dios no hay deleite de la vida cristiana. No hay disfrute de los goces de la vida cristiana, porque ciertamente en el mundo tendremos aflicciones, pero el hecho de que en este mundo existan aflicciones no significa que no gozamos de la vida cristiana. Pablo estaba en una cárcel con Pedro y Juan, después de haber sido azotado allí en el cepo, en una cueva, en lo más recóndito de la piedra, y ahí estaban ¿qué? Tristes, afligidos, maldiciendo, renegando, cuestionando. ¿Qué estaban haciendo? Cantando salmos e himnos espirituales.
Ahora, ellos no eran masoquistas como la gente a veces expresa en el mundo sobre los cristianos. O sea que porque le pegaron y los encadenaron, ellos estaban gozosos por eso. No. Su contentamiento y su gozo estaba en lo que Dios había hecho en su vida y en lo que Dios estaba haciendo. Y lo que puede suceder en la vida de una persona que entiende eso y que vive así de esta forma, es que hay un gozo que no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Es como una peña donde brota agua. De manera misteriosa, los que han ido y han logrado estar allá cerca del Santo Ángel o en el Roraima, dicen, ahí arriba hay agua, como que si hubiese una bomba abajo, lanzando agua para arriba. Y es un agua pura, un agua limpia. El cristiano que vive sometido a Dios es una persona que disfruta de un gozo, que tiene un chorro interno y de él salta como ríos de agua viva, dice la Biblia. De su interior correrán ríos de agua viva. Fluirá un gozo que no está sujeto a la realidad de tiempo presente o tiempo futuro. Ahora la pregunta es, ¿dónde está ese gozo en nosotros? ¿Por qué decimos que no podemos vivir la vida plena? ¿Qué es la vida plena para mucha gente en el día de hoy? Tener un buen trabajo, tener un buen carro, tener una buena casa, que todo funcione, que todo esté chévere. Y entonces él considera que la vida bendecida de un cristiano está asociada a no tener ningún tipo de dificultad, sino una ausencia de dificultad. Pero no es lo que Pedro dice. Pedro dice todo lo contrario. Puede haber en nosotros un contentamiento, un gozo, una alegría y una vida plena cuando nosotros entendemos que nuestro gozo radica en lo que Cristo hizo, en lo que Él está haciendo, porque Dios sigue trabajando, mi amado hermano. Sigue obrando para el bien de su gloria y para el bien de su pueblo. Y somos bendecidos cuando logramos entender esto, mi amado hermano. Cuando comenzamos a obrar y a poner por obra lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, encontramos satisfacción para nuestra alma, disfrutamos verdaderamente la vida cuando sometemos nuestra vida a la voluntad de Dios. Y no es eso que dice Cristo, que nosotros perdiendo nuestra vida entonces la encontramos. Ahí hay un misterio para mucha gente, pero para nosotros hay claridad. Algunas veces decimos, es que esto es muy difícil, esto es muy complicado. Lo que Dios me pide es demasiado fuerte. Así nos expresamos en múltiples oportunidades. Es demasiado difícil, es demasiado fuerte. Pero el vivir fuera de la palabra trae congoja al alma, mi amado hermano. Vivir fuera de lo que Dios dice trae congoja al alma. El odio, el resentimiento, el orgullo, la arrogancia, la envidia, la vanidad, la falta de perdón, la terquedad y la codicia son cosas que envenenan el alma y destruyen nuestras relaciones. Por eso Pedro dice, amados hermanos, ustedes entiendan algo, escuchen esta verdad. Yo sé que están en persecución, yo sé que están pasando aflicción, yo sé que están teniendo dificultades, pero no permitan que esas dificultades les envenenen el alma. No pongan su mirada en lo que está aconteciendo solamente, sino en Dios y su obra perfecta. Ahora Pedro había experimentado muchas cosas, mi querido hermano. Pero él había aprendido de boca del mismo Cristo cuál era la fuente de contentamiento y la fuente de gozo y cuál era lo más importante en la vida cristiana, que sin importar lo que esté sucediendo en nuestro entorno, tenemos la garantía de poder tener gozo, de poder tener paz, de poder tener fortaleza, vitalidad, vigor, energía y, como dice Hebreos, sacando fuerza de debilidad. Y eso solamente poniendo nuestra confianza en el Señor, poniendo nuestra mente en Él. Entonces, cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, todo lo que nos rodea y lo que hacemos destruye nuestras relaciones, destruye nuestra propia alma, destruye nuestras relaciones. Y Dios nos demanda a vivir contrario a estas cosas, y si nos sometemos a Dios, experimentaremos satisfacción y gozo aún en medio de un mundo hostil. Porque es así, el mundo le aborrece al Señor. Y no son palabras nuestras. Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero. No es nuevo, no es nada que ustedes no sepan. A mí me aborreció primero. ¿Cómo murió Cristo? Bueno, como estaba escrito de Él. Pero el mundo le aborreció. Y Él dice, si el mundo me aborreció, a vosotros también os
van a aborrecer. Entonces Dios desea que nosotros podamos experimentar ese gozo en medio de un mundo hostil. Aprender de mí, dijo Cristo, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Ahora la pregunta es, ¿estamos nosotros aprendiendo de Cristo o aprendiendo del mundo? Porque el mundo tiene una cosa, mi amado hermano, el mundo endurece el corazón. El mundo endurece nuestro corazón, en nuestra mente, y llegamos a un punto donde ya no creemos ni confiamos en nada ni nadie y andamos siempre a la defensiva, y cualquiera pensaría que es justa la razón por la cual me comporto o ando de esa manera. Pero la pregunta es, ¿tienes paz realmente viviendo de esa manera? ¿Tienes realmente tranquilidad? Porque tener los nervios de punta constantemente y siempre andar preparándonos como el puercoespín para defendernos de cualquier persona sin antes darnos el tiempo y la oportunidad de conocernos, no puede ser para nada provechoso. No puede ser para nada agradable estar todo el tiempo con un miedo de que me van a hacer algo. No puede ser para nada provechoso andar todo el tiempo con temor de que me lastimen. No. Dios quiere que nosotros entendamos que nosotros no funcionamos en base a lo que nos hagan, sino en base a lo que Él dice. Y para lo que nos hagan, Dios tiene una respuesta, amén. Y la respuesta es distinta a la respuesta que el mundo nos da. Aprended de mí, aprendamos de Cristo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. Mateo 11, 29 al 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El problema es que no estamos dispuestos a aprender a veces de Cristo, sino que sabemos que dice Él, pero queremos hacer las cosas de manera distinta. Mientras más soberbio, mientras más altivo sea, más sufro. Mientras más altivo sea, más me duele lo que dicen otros de mí. Mientras más altivo soy, más me genera incomodidad que los otros sean distintos a como yo soy. Pero cuando usted es una persona que está centrada en el Señor, que está centrada en lo que Él dice, que vive para su gloria, usted no tiene reparo en el resto de lo que digan, y menos si no tienen razón ni justificación alguna. La idea es que usted pueda vivir una vida cristiana, una vida centrada en el Señor y en el gozo que Él da, que usted no pueda ser atormentado por las mentiras que otros puedan decir, o por los cuestionamientos y señalamientos de alguien que piensa que cree que le conoce, pero que no le conoce. Hay muchos cristianos prisioneros de lo que otros dicen, prisioneros de lo que otros hacen, prisioneros de que si dijo, de que si habló. Hermano, si uno anda en eso, uno no anda en libertad, ni anda tampoco disfrutando la vida cristiana. Porque el hecho de la que me aflija tanto, ahora hay una aflicción coherente. Me duele cuando un hermano en Cristo hace algo incorrecto, porque no solamente se daña a sí mismo, sino que daña el testimonio. Pero cuando no es eso, sino que lo que me duele es que no me dan la razón, lo que me duele es que no me permiten a mí ser como yo quiero ser, cuando me duele que otros hablen o digan cosas, entonces el del problema posiblemente sea yo, y estoy en Cristo, pero no estoy disfrutando la vida en Cristo. Es como el que está sometido a las tradiciones y religiones de los hombres, que siempre está viviendo bajo la sombra del señalamiento, del cuestionamiento, del que me ve o del que dice, y anda siempre pendiente de qué van a decir. Y si sabe algo, que lo tiene claro, que Dios se lo ha mostrado en su palabra, y no se atreve a hablarlo por el simple hecho de que otros no digan nada en contra de lo que Él dijo. Ahora, eso no es una vida cristiana abundante ni vida plena. Esa es una esclavitud. Pero no es la vida a la que Dios nos llamó a vivir. Una cosa es la conciencia del hermano débil, es otra cosa totalmente distinta. Pero no nos estamos refiriendo a eso. Ahora, lo primero que debemos aprender en esta carta, y especialmente en el versículo 9, es que no debemos devolver mal por mal. Ese pudiéramos decir que es nuestro primer punto. No podemos devolver mal por mal. El versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. Y es interesante porque un requisito para una vida plena es no pagar con la misma moneda. No pagar con la misma moneda. La gente que está llena de venganza y orgullo no tiene paz.
Y Pedro le decía a los hermanos, ustedes están sufriendo por causa de mucha gente mala, pero les voy a decir algo, no paguen de la misma moneda. No se amarguen como ellos se han amargado en contra de ustedes. Y no se llenen de ira ni de odio como ellos se han llenado de ira en contra de ustedes. Hermano, y ira con ira no resuelve nada. Responder de la misma manera no solventa nada. La Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Pero la realidad es que cuando nos hablan fuerte, la reacción es hablar fuerte. Y en medio de un proceso como el que estaba el pueblo de Dios, Pedro dice, ustedes no paguen con la misma moneda que le están pagando a ustedes. No, la gente llena de venganza y de orgullo no tiene paz. Siempre anda buscando cómo hacer caer a sus enemigos. Siempre anda buscando cómo hacer algo para que esa persona le pase algo peor a lo que quizás él experimentó. Entonces esa persona no tiene paz, no vive en armonía, se hace daño a sí mismo. ¿Cuántos saben que la amargura de alma, el resentimiento y el odio daña primeramente al que lo posee, incluso mucho más de lo que pueda desear por el que odia o desprecia? Pero se daña a sí mismo. En su afán de dañar al otro que lo agravió, se daña a sí mismo. Son muy sabias las palabras de Jesús, mi querido hermano, al hablar sobre el perdón en la vida cristiana. ¿Cuántos saben que debemos perdonar? Y el que no perdona no entra al cielo, mi amado hermano. No es una regla que ponemos nosotros, es una regla celestial. Si vuestro Padre Celestial os perdona, de esa misma manera ustedes deben perdonar. Y si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Porque ¿cuántos pueden decir, estoy libre de pecado? Todos pecamos, de pensamiento, palabra y obra. Pecamos, pero, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. ¿Es una licencia para pecar? No. Pero es una cláusula que tiene el cristiano allí, que el Señor ha establecido, en la cual descansamos y confiamos, porque si no fuese de esa manera, nuestra vida sería muy triste. Nuestra vida sería muy triste y sería una vida infructuosa, una vida que constantemente estaría angustiada. Pero gracias a las promesas de la palabra del Señor, descansamos en ella y nos apegamos y nos acogemos a ella en el momento de que sea necesario. Pero dice la palabra del Señor, mi querido hermano, que no debemos nosotros vengarnos a nosotros mismos. La falta de perdón me hace daño a mí mismo, me consume internamente y me roba el gozo y la alegría. Porque una característica de la persona llena de resentimiento y odio es que él no disfruta. Y tampoco disfruta ver a su enemigo disfrutar. Y a veces sucede que su enemigo tiene larga vida y buena vida. Y le toca ver desde lejos, como que si fueran recompensas que le estuviera dando Dios. Pero no es que Dios le esté recompensando. En este mundo se ven muchas cosas, pero no necesariamente porque Dios las haga de esa forma. Pero hay algo que usted debe entender. Nosotros no podemos vivir con eso en el corazón, consumiéndonos internamente, robándonos el gozo, la alegría. Y Pedro recuerda estas palabras a los hermanos que atravesaban por medio de la persecución, lo que representaba un gran desafío en su carácter. Porque esto es un desafío grande para nosotros, para ellos en primera instancia, pero también para nosotros en el día de hoy. Una prueba para nuestro carácter cristiano. Somos tentados a reacciones violentas cuando estamos siendo perseguidos. Somos tentados en la legítima defensa. Somos tentados a veces a responder cuando somos señalados injustamente. Pero es precisamente en este momento donde debemos responder con una actitud que glorifique a Dios. Con una actitud que glorifique a Dios. En 1 de Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Ahora, ¿tenía Dios razones para mandar truenos, relámpagos y centellas sobre la vida de quienes los estaban cuestionando allí? Sí. Pero cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente.
Lo mejor que uno puede hacer como hijo de Dios es encomendar la causa a quien juzga justamente. En Levítico 19, verso 18 dice, no te vengarás. Ahora, ¿quién es ese que no se va a vengar? Yo. Usted. Nosotros no debemos vengarnos, dice, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, no importa lo que te hayan hecho. No, pero es que usted no sabe lo que me hizo. No importa, no me puedo vengar y no puedo guardar rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Proverbio 20:22 dice, no digas yo me vengaré, no digas eso, me voy a vengar. Esa frase viene muy a menudo a la mente. Dice, tienes que hacer algo, tienes que responder ante el agravio, tienes que responder ante lo que se está planificando, tienes que hacer algo, busca la manera, defiéndete, busca la manera, tienes que agarrarlo y tienes que hacerle saber quién eres tú. No, hermano, esa no es la actitud que Dios espera de nosotros. Mientras tengamos esa actitud, seguiremos padeciendo y seguiremos sufriendo. Porque el punto es que lleguemos a entender que debe haber un momento en nosotros en el cual nosotros nos rindamos y nos resignemos a la voluntad de Dios. Y cuando usted se resigna a la voluntad de Dios, usted empieza a ver un proceso interno en usted de cambio y diferente. Las cosas pueden que no cambien, pero usted cambió. Las cosas pueden que sigan peor, pero usted internamente cambió y está capacitado para hacer frente a eso y a cualquier otra cosa más. Y por supuesto, el respaldo de Dios estará en su vida. Por supuesto, Dios se glorificará en usted. Y por supuesto, Dios avergonzará a todos aquellos que han cuestionado o señalado o juzgado mal su vida. Pero es el Señor, en su tiempo. Dice la Biblia, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, el cual os exaltará cuando fuere ¿qué? El tiempo. A lo mejor no es el tiempo nuestro todavía. A lo mejor no es su tiempo, a lo mejor no es mi tiempo. Pero debe estar allí humillado bajo la poderosa mano de Dios, esperando el tiempo del Señor. En pocas palabras, Pedro le dice a los hermanos, humíllense delante del Señor, y cuando fuese el tiempo, Él los va a exaltar, Él los pondrá en alto, Él les mostrará la verdad al mundo. Y eso está pronto, mi amado hermano, pronto. Pedro podía hablar no solamente en base a lo que dijo Cristo, sino a su propia experiencia. Él siempre lidió con muchas cosas. Si algo caracterizaba a Pedro era la sinceridad, mi hermano. La gente a veces se queja de Pedro, dice que era salido, que hablaba de más, pero él nunca se engañó a sí mismo, ni demostró ser una persona hipócrita. Cuando tenía dudas o cuando no le cuadraba algo, le decía al Señor lo que pensaba sobre esa situación. Y entre estas cosas está lo que Pedro está hablando. Primero dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Ónchale, uno se cansa, Señor. Y todos hemos dicho esa frase, de otra forma, de otra manera, pero todos nos hemos preguntado lo mismo. ¿Hasta cuándo debo yo perdonar a una persona que me ha hecho tanto agravio? ¿Hasta cuándo? Dígame usted, pastor, ¿hasta cuándo considera usted? Y otros decimos, Señor, dime tú hasta cuándo esta situación, hasta cuándo este individuo, hasta cuándo esta persona, hasta cuándo este hombre, hasta cuándo esta mujer. Estoy cansado. Bueno, Pedro dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Y él sabía la respuesta, dice, hasta 7. Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué significa eso? Si usted multiplica 70 veces por 7, le da una cuenta demasiado grande. En pocas palabras, les estoy diciendo que el perdón no es algo que tenga caducidad en nuestra vida cristiana. Es algo que está vigente constantemente y debe haber disposición en nuestro corazón para perdonar. Por supuesto, todos vamos a vivir procesos, porque no es que yo estoy diciendo esto y usted podrá decir, pastor, usted lo dice muy fácil. Pero créame, mientras más dispuesto usted a perdonar, mientras menos altivo sea, mientras menos orgulloso sea, mientras menos le importe lo que es usted realmente, entonces usted se le hará más fácil perdonar. Y si no quiere perdonar, porque le parece que no hay razón, que no hay manera, no se preocupe. Si usted es un hijo de Dios, Dios lo va a procesar, lo va a trabajar al punto de que usted luego entonces pueda perdonar. Pedro tenía un carácter.
Pedro tenía una actitud, Pedro tenía un ímpetu, Pedro tenía una forma de ver la vida, pero Dios tuvo que procesarlo. Al punto de que cuando le tocó morir, y dice la historia que murió crucificado, y pidió en medio de su crucifixión, bueno, concédame algo, que sea de cabeza. Ahora la cuestión es que uno tiene un carácter, una personalidad, pero esa personalidad, ese carácter debe ser transformado a la imagen de Dios. La Biblia dice hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. No es que yo me quedo como estoy, o creo que ya lo logré, o creo que ya yo tengo todos los niveles hechos de la vida cristiana, no. Nosotros necesitamos entender algo, mientras más sabemos sobre Dios, más cuenta nos damos que necesitamos de Él. Mientras más santos somos, entonces, mientras más santo soy, más cuenta me doy de la que necesito realmente más del Señor. No es que llegue un punto en que digo, bueno, ya yo estoy por encima del resto, no creo que me haga falta algo más. Creo que llegué a un nivel donde ya no hay más que seguir. No, el verdadero santo lo que hace es poder ver con más claridad su miseria y su necesidad de Dios. Entonces, la respuesta del Señor es, no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro conocía muy bien lo que les estaba transmitiendo a los hermanos. Él había hecho una consulta al Señor sobre hasta cuándo deberíamos perdonar. Ahora, ¿cuál es la intención? La intención de Dios mediante el perdón es guardar nuestro corazón de la amargura y el resentimiento y del endurecimiento y de la locura a lo que lleva la falta de perdón. Díganme ustedes si Dios no es bueno al decirnos estas cosas. Guardando mi corazón. ¿De qué lo está guardando? De la amargura, del resentimiento, del endurecimiento y de la locura a lo que lleva la falta de perdón. Entonces, en pocas palabras, Dios quería que el pueblo de Dios fuese guardado de todas estas cosas. Que pudieran entender de que si en algún momento de la vida Él quería transformar a alguno de sus verdugos, lo pudieran recibir como le tocó a la iglesia recibir al verdugo Pablo. ¿Recuerdan eso? Pablo era el perseguidor de la iglesia, asolaba la iglesia, pero cuando se convirtió, nadie lo quería recibir. Pero el Señor tuvo que decirle a Ananías, tienes que recibirlo, porque instrumento escogido me es este. En pocas palabras, nosotros no podemos pensar y creer que lo que Dios permite o haga o deje de hacer es mejor mi plan que el de Él. No, debo ajustarme al plan de Dios y evitarme el endurecimiento de corazón. Después de todo, la Biblia dice que debemos dar gracias, debemos dar de gracia lo que de gracia recibimos. ¿Usted merecía el perdón? ¿Usted fue lo suficientemente bueno para que Dios lo salvara y le perdonara? Yo no merecía perdón. Siempre me recuerdo esta frase de un pastor misionero. Dice, nosotros merecíamos infierno, pero Dios nos dio en vez de infierno gracia y misericordia. Y de gracia hemos recibido y de gracia debemos dar. ¿Qué significa eso? Tal vez pensemos que nadie merece nuestro perdón, pero cuando pienso en lo que Dios hizo por mí, debo entender que fue más grande que lo que yo puedo hacer por alguien. Y la idea es esa, que de gracia demos lo que de gracia recibimos. Y todos nosotros hemos sido perdonados por el Señor y llamados a perdonar a nuestros deudores. La reafirmación más grande está en el Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Perdona nuestras deudas. ¿Las deudas de quién? La suya y la mía. Padre, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Esa es la regla. Y quien no perdona, no puede recibir el perdón y la misericordia del Señor. Sin perdón, no hay gracia, mi amado hermano. Es una regla de Dios. No puede usted recibir perdón si no perdona. Y una muestra de que hemos sido perdonados es la capacidad que nos da el Espíritu de Dios para perdonar y pasar por alto las faltas de otros. Ahora, ¿qué sí no podemos hacer nosotros? Cambiar la disposición del otro corazón hacia nosotros. Usted puede pedir perdón,
E incluso usted puede perdonar, pero la actitud del corazón del otro usted no puede hacer absolutamente nada. Porque algunos tal vez dirán, no, pero es que es una persona difícil. Lo que pasa, no, eso no es su problema. Su problema es tener la disposición, usted, no sé el otro. Yo no puedo hacer lo del otro, ni usted puede hacer lo de la otra persona. Pero en cuanto a de usted dependa, y en cuanto a su responsabilidad cristiana y a su relación con Dios, yo debo perdonar. Si el otro me quiere perdonar, si quiere recibir el perdón, si quiere realmente, eso ya no nos compete a nosotros. Pero debe haber en nosotros una disposición a perdonar, una disposición a pedir perdón también. Porque así como Dios nos perdona, nosotros debemos perdonar, pero también nosotros debemos pedir perdón a otros porque podemos herir a alguien también, aunque no sea planificado. Pero la actitud, mi amado hermano, nuestra debe ser de tener la capacidad de pedir perdón y la capacidad de perdonar. No sirve una sola. No puede ser solamente, yo estoy dispuesto a perdonarlo, pero no estoy dispuesto a pedir perdón. Y algo que dice la Biblia es que si tenemos algo contra nuestro hermano, no se refiere a que él me hizo algo a mí, sino que si yo me doy cuenta que hay una situación mala, incómoda, una situación que no debe existir, aunque yo no haya sido el participante, así esté yo consciente de que no haya sido eso, yo debo igual ir y buscar a dicha persona y solventar mi situación. Si después que le busque la persona persiste en su actitud, tenga paz en su corazón y espere y confíe en Dios. Pero esa es la actitud que Dios desea de nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 12 al 15 dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres, dice la Biblia, sus ofensas, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estamos llamados, mi amado hermano, a pedir perdón y a perdonar. Es la regla que Dios estableció. Necesitamos entender eso, estamos llamados. Pedro recuerda a vivir de una manera muy alta, mis amados hermanos. Como cristianos estamos llamados a vivir de una manera muy alta. En la gracia, mucha gente cree que tiene la libertad para vivir como quiere. En la ley era ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, dice Jesús, hay una demanda más exigente para los cristianos que lo que pudo haber en la época de Moisés. Y algunos dirán, bueno, pero es que estamos en la gracia, dicen, y como estamos en la gracia, no, la gracia es más exigente, mi amado hermano. Oíste que fue dicho, mas yo os digo. Antes decía ojo por ojo, diente por diente, mas yo digo, amad a vuestros enemigos. Dice la Biblia que nosotros, mi amado hermano, estamos llamados a vivir por encima, a vivir en un nivel muy alto, y demanda de usted y de mí compromiso, dedicación, entrega, oración y conocimiento de la palabra. El elemento principal aquí es la comunión con Dios. Si usted no tiene una buena relación con Dios, una buena comunión con Dios y un conocimiento muy minúsculo de su palabra, a usted le costará hacer cualquier cosa que Dios diga. Pero cuando usted está pegado a la fuente, cuando usted está pegado a la palabra, usted entiende que es beneficioso para usted hacer lo que Dios dice. Y hay muchos cristianos que están trabados en su vida, que están allí como en una situación donde parece que tienen el freno de mano más los frenos y no hay un avance, no hay un crecimiento, no hay una cosa, pero es porque no estamos haciendo lo fundamental. No podemos avanzar en la vida cristiana andando por allí con una maleta de situaciones, de conflictos, de problemas sin arreglar, andando por la vida, hiriendo gente sin pedir disculpas, sin pedir perdón, andando por la vida por allí, dañando gente con lo que hablamos, con lo que decimos, sin solventar lo que estamos haciendo. Entonces como cristiano no voy a avanzar, porque sí, estamos en la gracia, pero la gracia me demanda. La gracia no es, mi amado hermano, eres salvo y ya, no hay más nada que hacer. Eres salvo, y porque eres salvo ahora tienes esta demanda de parte de Dios. Y Pablo lo dice en Santiago: muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mis obras por la fe. El verdadero conocimiento de Dios y la verdadera salvación
nos lleva a tener una vida transformada, renovada, que se manifiesta en acciones, en hechos visibles, que traen gloria a Dios y que traen beneficio al creyente. Nuestras acciones están reguladas por la palabra de Dios. Ya no puedo hacer lo que me conviene o lo que me parece. No, mis acciones están reguladas por la palabra de Dios y debemos someternos a esas verdades que nos harán vivir en paz y gozo en medio de un mundo hostil. En el Sermón del Monte, Jesús dejó muy claro el estándar de la vida que se espera de los creyentes. Y Pedro está usando ese Sermón del Monte y trasladándolo de manera resumida y condensada a este grupo de hermanos. ¿Y qué dice el Sermón del Monte? Bueno, Pedro tiene muy fresco ese mensaje. Nadie cambia viendo malos ejemplos. ¿Qué es lo que cambia? Por ejemplo, en la casa, los malos ejemplos son los más fáciles de copiar, ¿sí o no? Y los niños están como una esponja absorbiendo todos los malos ejemplos. Si en casa se dan malos ejemplos, eso será lo que vean. Y Pedro dice, si el mundo lo trata mal y ustedes lo tratan mal, ¿qué vamos a solventar? Si el mundo los maldice y ustedes maldicen, ¿qué vamos a solventar? Y si hay oscuridad y usted se convierte en oscuridad, ¿quién va a alumbrar a quién? Pero hay algo, mi amado hermano, hay algo interesante. El testimonio cristiano, las acciones tienen un poder impresionante, mi amado hermano. Un poder impresionante que veo con mucha tristeza como mucha gente en el día de hoy ha minimizado el hecho del testimonio, haciendo creer que no, vale, nosotros no tenemos necesidad de eso. A la final el que se va a salvar se salva por la palabra. Bueno, hay una manera de predicar. ¿Cómo predicaría usted en un mundo hostil donde la Biblia no es permitida? ¿Se pararía usted en una esquina a decir, Cristo viene? ¿Se pararía usted en una esquina a decir, arrepiéntete de tu pecado, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? Hay lugares donde la Biblia que la gente puede leer es el transitar y el caminar de creyentes que viven en medio de esos grupos. Por lo tanto, en la época de Pedro y en la época de Pablo, no habían las Biblias que usted tiene ahora, ni los teléfonos, ni nada, sino que la gente podía testificar por lo que hablaba, pero también por cómo se comportaba. Y en la vida que usted lleva, está transmitiendo un mensaje distorsionado o correcto acerca del Evangelio. Entonces, los buenos ejemplos son los que inspiran y ayudan a transformar y a hacer cambios en las vidas de las personas. Usted me dirá, pastor, pero lo que cambia es la palabra, no mi testimonio. Si usted vive la palabra, como Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. No es que es la palabra, no, la gente puede ver esa palabra allí. Y es verdad, la palabra tiene poder, pero si usted vive la palabra, esa es la palabra hablada. Usted es una demostración andante de lo que la Biblia dice. Pero el problema es que a veces la gente ignora esa realidad, e ignora lo que Dios dice. Dios es glorificado en el mundo cuando los creyentes muestran una conducta magnánima. ¿Qué significa esto de conducta magnánima? Significa una conducta generosa, misericordiosa y bondadosa. ¿Y qué necesita un mundo hostil, un mundo resentido, un mundo de odio, un mundo aborrecedor de lo bueno? ¿Qué necesita? ¿Más de lo mismo o algo diferente? Necesita Esteban, necesita gente como Esteban, que mientras estaba siendo apedreado decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, usted pensará que eso solamente le correspondía a Esteban porque era el principio de la iglesia. Pero no es lo que le corresponde a Esteban, es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Tener bondad, misericordia, generosidad. Luego dice, ni maldición por maldición. No debemos pagar mal por mal a nadie, ni maldición por maldición. Nosotros debemos hacer todo lo contrario. Bendecir. La Nueva Traducción Viviente dice, no paguen mal por mal, no respondan con insulto cuando la gente los insulte. Por lo contrario, contesten con una bendición. A esto nos ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Nosotros hemos sido llamados para heredar la bendición de Dios. Por lo tanto, debemos dar parte de esa bendición de Dios al mundo. En segundo lugar, dice que refrenemos nuestras lenguas. Vamos a ver qué dice el siguiente versículo.
Verso 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, y esto es interesantísimo, porque usted puede ser un creyente que puede que no viva la vida ni vea días buenos si no cambia ciertas actitudes. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué debe hacer? Refrene su lengua del mal. Santiago habla de la lengua como algo peligroso, que enciende fuegos, bosques, que daña, que destruye. Y dice, refrene su lengua de hablar del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busca la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor contra aquellos que hacen el mal. Entonces, ¿por qué Pedro dice que si queremos ver días buenos debemos refrenar nuestra lengua? Porque esta lengua nos mete en problemas y nos saca de problemas, según el uso que le demos. Hay un sinfín de versículos en la Biblia que hablan respecto a la lengua y a la prudencia que debe tener la lengua. Todos sabemos que hay que decir la verdad, ¿sí o no? Pero una verdad en el momento que no corresponde, una verdad en el momento que no es oportuno, se puede transformar en un problema. Entonces, usted debe entender que para que nosotros gocemos de una vida cristiana y de una vida plena, yo debo entender que mi lengua debe tener un uso exclusivo. No puede ser una fuente de maldición y una fuente de bendición. No puede ser que en algunos momentos exprese amor y en otros momentos exprese desprecio. No, Pedro dice, no funciona así. La lengua es un miembro pequeño, pero peligroso. Es chiquita, pero peligrosa la lengua, mi amado hermano. Y es interesante que la vida esté asociada con ella. Hay gente que le da placer sentarse a hablar de otro. Hay tantas cosas buenas que podemos hacer por aquellos que consideramos que no andan bien, ¿verdad? Si yo me doy cuenta de que alguien no anda bien, lo primero que debo hacer es hablar con él, ¿sí o no? Y uso mi lengua para exhortarlo, para corregirlo, para instruirlo. Y como dice la Biblia que con mansedumbre, con espíritu de mansedumbre se corrige el pecado. Pero no, prefiero destruir a esa persona, ¿con qué? Con la lengua. Podemos reunirnos para orar y usar nuestra lengua para glorificar a Dios y para orar e interceder, pero nos podemos reunir para destruir y hablar mal de alguien. Bueno, Pedro dice, refrena tu lengua. Refrena tu lengua, porque si le das rienda suelta a ella y a que haga lo que quiere, tendrás grandes dificultades. Está asociada, mi amado hermano, con la vida. El que ama la vida, en poca palabra, guarda su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Nadie que hable mal de otro, nadie que ande chismeando entre el pueblo, verá días buenos. Disfrutará la vida. No, esa persona siempre estará en problemas. Siempre estará en problemas con Dios porque es un pecado. El chisme es un pecado, mi amado hermano. Andar de chismoso o chismeando es un pecado que destruye mi vida espiritual y es un pecado que ofende al Señor y que a Él no le agrada. Ahora, tiene muchas razones, Pedro. Pero también dice, refrena tu lengua de hablar el mal, porque algunas veces en momentos de sufrimiento y dolor o cuando estamos padeciendo por causa de alguien, queremos expresar todo lo que sentimos, pero tampoco tenemos libertad para hacer eso. Para expresar todo lo que sentimos y dejar que por nuestra boca salga cualquier cosa. No, ninguna palabra corrompida, dice la Biblia, salga de vuestra boca, sino la que sea para la edificación. El que ama la vida, guarda su lengua. Muchas personas han dañado su vida por no cuidar sus palabras. Y han dañado la vida de otros también. Crea discordia entre hermanos. ¿No es así que dice la Biblia? El chismoso crea discordia entre hermanos y separa incluso a los mejores amigos. Ahora, es un tema muy serio para Pedro y que quiere transmitirle a los hermanos y que Dios también quiere trabajar con nosotros y nos exhorta
para que nosotros entendamos la gravedad del asunto. El chismoso o el que anda chismeando se destruye a sí mismo y hace daño a los que están a su alrededor. Entonces, ¿en cuántos problemas no se mete la gente sin necesidad? Solo por no cuidar la sin hueso, por no ponerle freno. Una lengua controlada es una lengua libre del mal y del engaño. Y si usted quiere una vida plena y abundante, no pierda su tiempo usando su boca para maldecir y hablar de otro. No, eso no me compete a mí. A menos que lo que vaya a hablar sea para bien y para edificación. De lo contrario, no presto mi lengua, ni mi boca, ni mis oídos. No estamos hablando de los oídos, pero incluye también eso. No preste su lengua ni sus oídos para el chisme. Hable lo que edifica, lo que sea provechoso, y exprese por su boca la verdad y nada más que la verdad. Puede suceder que algún hermano o alguna hermana en un momento se exprese mal de algún hermano y quizás puede ser una confusión o una idea equivocada, pero si yo conozco a la persona de quien está hablando, yo debo decir, eso no es así. Yo conozco a la persona. ¿Qué te parece si nos sentamos los tres de quien estamos hablando, tú y yo, y aclaramos esta situación? No es eso lo que manda la Biblia. Pero cuando alimentamos lo malo, el pecado, trae consecuencias, mi hermano. Espiritualmente, en primer lugar, en primera instancia a mi persona, pero también para con el otro. Y entre cielo y tierra no hay nada oculto, mi amado hermano. Nada oculto que no haya de ser manifiesto. Lo que se dice en secreto saldrá a la luz. Después que pasa el tiempo, entre chismoso y chismoso se traicionan. Y se generan grandes conflictos, grandes problemas. Se privan de tantas cosas cuando caemos en la trampa del diablo, porque si hay algo, mi amado hermano, que debemos entender es que el chisme no es de Dios. Y que el usar la lengua para maldecir, para hablar mal de otro a sus espaldas, no es de Dios, aunque a muchos les genere gozo y aunque a muchos crean que es la actitud correcta. Es tan importante que nosotros hagamos caso a lo que la palabra del Señor dice. No se preste para la mentira, ni tampoco para maldecir. En el sentido de la palabra de Dios, el mentiroso y el padre de mentira, ¿quién es? El diablo. Él le fascina eso. Y así trabaja él, generando sospechas, generando dudas, generando intrigas, generando rivalidades, generando envidia, generando separaciones, debilitando las relaciones. ¿Y cómo lo hace? Por medio de mentiras, por medio de chisme, por medio de terceros, que tú me dijo, que fulano me dijo, que no sé qué, que dijeron. Y a la final, ¿en qué termina todo eso? En vergüenza. En vergüenza. En vergüenza. No se preste para eso. No se preste para la mentira ni para maldecir. La Biblia dice, quien quiera gozar de la vida hasta lo sumo y experimentar días buenos, debe apartar su lengua del mal y su boca de todo engaño. Apártese de eso. No debería devolver insulto por insulto, ni mentira por mentira. La mentira no es de Dios, la mentira es del diablo, por lo tanto no traerá buenas consecuencias. Y supongamos que a veces queramos justificar el mal uso de la lengua diciendo, no, pero es que es verdad lo que yo estoy diciendo. Bueno, vaya a la fuente, ¿verdad? Vaya y hable directamente con la persona. La Biblia dice lo siguiente, si alguien tiene algo contra un hermano, ¿qué debe hacer? Hablar con el hermano. Si el hermano no escucha, pero para eso yo tengo que tener, como dicen algunos, mucho fundamento y mucha base en lo que yo voy a decir. Porque si yo creo que lo que estoy diciendo de alguien o de una situación es verdad, yo no debería tener temor de hablar con otros hermanos y decirle, por lo menos, hermanos de la iglesia maduro, y decir, mire, está pasando esta situación con dicho hermano, necesitamos hablar con él. Pero si cuando hablo con esos hermanos me dicen, hermano, eso no es así, está confundido, ¿voy a decir yo que los confundidos son ellos y que yo soy el que estoy bien y por lo tanto no puedo hablar con ellos? No, yo debo entender, mi amado hermano, que las cosas en Dios y la forma en que Dios opera es en orden.
En la iglesia puede haber diferencia, pero esa diferencia debe ser arreglada. ¿Y cómo se arregla? De acuerdo a la norma bíblica. Hable con el hermano, luego llame a algunos hermanos, y si luego de esos hermanos no funciona, entonces ya habrá que tomar otras medidas. Pero lo interesante de esto es que a veces la gente no tiene deseo de arreglar nada. La gente lo que siente es alegría y gozo por lo que está sucediendo, y lo que está buscando es un señalamiento justificado en el cual pueda apuntar con el dedo a una persona, y parece que eso le da satisfacción. Bueno, el consejo del Señor es: apártese de todas estas cosas, que su boca no hable engaño. Las intenciones son muy importantes en todo lo que uno hace, mi amado hermano. A veces puedes hacer un protocolo teniendo una intención incorrecta. Tampoco significa que porque sucedió algo y hablo con un hermano, corriendo debo salir a hablar con toda la iglesia. Espérate, le has dado tiempo al Señor y al Espíritu Santo de que obren. Si tú realmente amas a esa persona, dice: Señor, voy a comenzar a orar por él o por ella. Señor, ayúdalo, ayúdala. Señor, ilumínalo, trata con él, trabaja con él. Pero no podemos nosotros hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Hay un tiempo prudencial. Que la Biblia no dice los lapsos exactamente, no significa que todo tenga que ser el mismo día. Bueno, hoy hablé con el hermano, hablé con la hermana, no solventamos nada, mañana y el tercer día y ya se acabó todo. No, a veces hay que, guardar silencio, esperar en Dios, y mientras espero, oro al Señor. Si yo estoy haciendo las cosas bien, si estamos orando correctamente y si hay las intenciones correctas, créame que Dios va a orar. Pero si no hay nada de eso, sino otras motivaciones egoístas y malintencionadas, pues no va a haber absolutamente bendición ni vida eterna allí. Lo que va a haber es algo vergonzoso y lamentable. El diablo es el padre de mentira y mentiroso desde el principio. Para vivir la vida abundante en Cristo necesitamos usar nuestra boca solo para proclamar lo que edifica y bendice nuestras vidas. Es lo que la Biblia dice. Eso es proclamar la bendita palabra de Dios. Pero hay algo más que usted debe hacer como cristiano. Dice: apártese del mal. El avisado ve el mal, se aparta, ¿verdad? Si yo no me quiero involucrar en cosas que van a traer problemas, yo digo: no, mi hermano, me aparto. Porque a veces uno usa el contexto del mal refiriéndose al mundo y a las cosas. No, dentro de la iglesia hay yugos desiguales, como decía el hermano. Un hermano maduro, una hermana que no es madura, se casan, va a haber problemas, son yugos desiguales. Un hombre maduro de 50 años con una niña de 19 años, va a haber problemas, porque son etapas distintas, diferentes. Viví cosas ya que ya no quiero volver a vivir, y ella está en una etapa en la que quiere vivir muchas cosas. Es un yugo desigual. Y si nosotros nos ponemos a ver, mi amado hermano, el hecho de que a veces uno como cristiano ve el mal, debe apartarse de él y no entrar en él. El avisado ve el mal y se aparta, y la Biblia dice: apártese del mal. Esa es la otra recomendación. Para ver los días buenos sobre la tierra, apártese del chismoso, del contencioso, y practique el bien y vívalo. No solamente sepa lo que es correcto, sino vívalo, practíquelo, hágalo, busque la paz y la armonía. La Biblia dice en el Salmo 37, unos salmos más adelante: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a su santo. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Entonces, lo primero que dice el Salmo 37, versos 27 y 28 es: apártate del mal y haz el bien. Haz lo que es correcto, significaría eso. Haz lo que corresponde en determinado momento. Hacer el bien significa hacer lo que corresponde en determinado momento. Y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud. Hermano, Jehová ama lo secreto de nosotros. Jehová ve lo que nosotros no podemos ver. Él no se enfoca tanto, aunque no quiero que me malinterprete, no estoy diciendo que lo externo no es importante, pero me refiero, Dios va de manera más profunda a la intención por lo cual hago lo que hago. Y Él ama la rectitud. La rectitud significa
que nosotros podamos proceder con justicia en lo que hacemos. Si hemos de juzgar a alguien, que sea con justicia. Si hemos de sentarnos a aconsejar a alguien, que sea con justicia. Y si estamos incómodos con alguien, por la razón que sea realmente con justicia, que podamos ir a él o a ella y actuar con justicia y no con desdén, desprecio, señalamiento, o como aquellas personas que celebran la caída de alguien o agarrar a alguien en un hecho que no corresponde para hacer de eso, que no, es tan satánico que no le encuentro otra lógica, para hacer de esa situación algo de lo cual hablar y gozarse y alegrarse porque fulano, fulana cometieron hecho delito. Viste, yo sabía. Ahí está, ahí lo agarramos. Y ahora te pregunto, ¿y qué? ¿Cuál es el beneficio de eso? ¿Cuál es la complacencia en eso? ¿Cuál es la gloria de Dios en eso? ¿En qué creces espiritualmente en eso? ¿Y cuál es el beneficio para Él en eso? Entonces, apártense del mal. Apártense. Este texto que acabamos de leer termina confirmando lo que Pedro viene diciendo, reforzando así la intención del autor de motivarnos a conducirnos como a Dios agrada, a hacer las cosas como Él quiere. Ahora dice la Biblia que los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Ahí está Dios. Pero el rostro del Señor contra aquellos que hacen el mal. Ahora la pregunta es, a veces hay que examinarse, amén, y preguntarnos muchas cosas sobre qué pasa conmigo, qué pasa con mis oraciones. A veces no es que Dios no escucha, a veces es que hay que arreglar cosas para que entonces las oraciones suban delante de Él. A veces la única oración que Dios está esperando de mí es, Señor, te pido perdón, me arrepiento de esto. Y no solamente eso, Señor, estoy dispuesto a arreglar dicha situación. Pero cuando persistimos aún sabiendo lo que es bueno y no lo hacemos, dice la Biblia que es pecado. Es pecado. Entonces los oídos de Dios están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor contra aquellos que hacen el mal. Al final, los cristianos podemos estar seguros de que Dios hará justicia y de que debemos esperar en Él. ¿Cuánto tiempo? Lo que sea necesario. El tiempo que sea necesario. Y aunque en ocasiones nos toca sufrir por el Señor y vivir ciertas situaciones, Él está en control, aunque experimentemos dificultades. Porque no se puede negar, las dificultades son reales, están allí. Estamos del lado correcto, mi amado hermano. Si nos toca sufrir por causa de la justicia, estamos del lado correcto. Y nuestro Dios hará lo correcto en el momento que corresponda, cuando toque. Alguien dijo, la persecución cristiana es injusta, mas la causa por la que sufrimos es justa. Es justo sufrir por el Señor. Dice la Biblia que el justo por los injustos sufrió. Y qué gran cosa es que yo sufra por el justo. Entonces sí, es injusto lo que muchas veces vivimos, la persecución. Pero la causa de la persecución, que es Cristo, es justa padecer por Él. Por lo tanto, no tengamos temor de padecer o sufrir por ella. Hay cosas por las que vale la pena sufrir. Y Pedro nos dice que esta es una de ellas. Bienaventurados, dijo Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No somos tontos por no guardar resentimiento, rencor en el corazón. Es que ese corazón tiene que estar limpio. No es que nos alegramos por lo que hacen, pero no debe haber en mi corazón lugar para albergar peretos y corotos allí en un almacén infructuoso, ahí guardando cosas. No, un corazón limpio. Y dice que somos bienaventurados los que tengan ese corazón limpio. Bienaventurados los pacificadores. Ay, hermano, las cosas tienen que ser como ser. Hay que caerles encima y decirle pam, pam, pam. Hay gente así. En la familia hay gente así. Hay hermanos así. No, vamos a mediar. Vamos a hacer un puente entre el enemigo, un puente entre el enemigo y Dios, un puente entre el vivo y el que no es vivo. Vamos a tratar de mediar y vamos a convertirnos en pacificadores. Siempre será una bendición ser un pacificador. Bueno, estamos aquí para que Dios sea glorificado, no para darle la razón a nadie ni para que gane alguien, alguno o la otra. No, eso no es lo que queremos.
queremos es un puente allí. Entonces, si usted es un pacificador, gloria a Dios. No pierda la esperanza, mientras estemos vivos hay esperanza, como dice. Siempre orando. A veces tratamos de arreglar las cosas, no se puede en el momento. Seguimos orando, seguimos clamando, seguimos pidiéndole al Señor y Dios se va a glorificar. Bienaventurados, dice, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, gloria a Dios. Lo están persiguiendo, lo están injuriando, lo están señalando injustamente. Bienaventurados somos. Alguien debe estar incómodo y por supuesto que es el enemigo de nuestras almas. Pero luego dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, por la causa de Dios y por su palabra y por su verdad, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahora, hermano, qué gozo, ¿verdad? La gente puede decir muchas cosas. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que puedan probar. Le pueden decir ladrón, le pueden decir lo que quieran. La pregunta es, ¿pueden probar lo que dicen? Bienaventurados somos cuando nos sucedan estas cosas y digan esto de vosotros mintiendo. El problema es que hay algunas personas que dicen de ellos estas cosas, pero son verdad. Y el sol no se puede tapar con un dedo. Si es mentira, bienaventurados somos. Pero si son verdad, ay, ay, ay. Entonces, gozaos y alegraos, dice la Biblia, para terminar de animarnos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahí es donde a mí me importa realmente tener fruto en esa cuenta, como dice Pablo, en el cielo, donde la polilla no corrompe. Allí quiero yo tener. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Con esto terminamos, mi amado hermano. Entendiendo todo lo que Dios dice y las grandes advertencias que tenemos de la palabra de Dios, la pregunta es, ¿cómo estamos conduciéndonos? Porque también dice la Biblia, conducíos en temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Un temor santo, un temor reverente y una conciencia de que nuestro Dios es santo, justo y fiel. Entonces que Dios nos ayude, amén, en primer lugar a no pagar mal por mal y en segundo lugar a guardar nuestra lengua y nuestros labios y a apartarnos de todo lo malo. Dios nos advierte, nos enseña, nos dice, pero usted tiene que apartarse. Usted tiene que dejar ciertas conversaciones, tiene que dejar ciertas relaciones. ¿Por qué? Porque no edifican, porque no generan provecho espiritual y porque no le agrada a Dios. El simple hecho de que algo no le agrade a Dios ya es suficiente para no insistir o conversar. ¿Y qué vamos a hacer con las personas que vienen a nosotros? Bueno, vienen porque le hemos atendido. El chismoso se acerca a otro chismoso. No, pero yo no soy chismoso. Si escucha es chismoso. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Y si es algo importante, cómo lo sabemos? Bueno, si es algo importante y es algo de Dios, por supuesto que debemos escuchar. Pero hay gente que cuando empieza a hablar ya uno sabe por dónde van y sabe fácilmente darse cuenta que no es de Dios. Se necesitaría demasiada insensatez o demasiada inmadurez como para no percibir la maldad cuando viene en camino. Por ejemplo, cuando alguien viene diciendo, ¿qué me dijeron? ¿Quién te dijo? No, no puedo decir. Bueno, no me digas más. Porque si tú quieres solventar un problema, tienes que decirme, ¿quién te dijo? No, se dice el pecado, pero no el pecador. No funciona así. Eso es algo malintencionado. Entonces, yo deseo de todo corazón, mi hermano, que nosotros podamos realmente poner por obra la palabra del Señor y guardar nuestro corazón. ¿Qué hará de eso? Usted tendrá un corazón limpio y sano. Cuando uno tiene un corazón limpio y sano, usted puede dormir tranquilo, se despierta tranquilo y usted puede disfrutar la vida cristiana. Pero cuando hay cosas allí, cuando hay situaciones allí, pues se pasan muy tristes y muy malos ratos. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Queremos dar gracias a Dios por los padres, amén. Queremos agradecer al Señor, al papá de los papás, queremos agradecer, ¿verdad? Al ejemplo a seguir como padre y aprovechar el momento para orar por todos los padres de la iglesia. Sabemos que no tenemos una tarea fácil, pero tampoco una tarea imposible.
Dios ha prometido ayudarnos, ha prometido darnos herramientas, nos ha dado herramientas, recursos para poder asistir a nuestra familia, a nuestros hijos. Y qué más hermoso que poder orar juntos al Señor para que pueda bendecir a su papá, pueda bendecir a sus padres. Si usted está allí con su papá aquí, pues acérquesele, amén. Y le va a poner la mano en el hombro y vamos a hacer una oración por él. Y si de repente su papá no está, por las razones que sean, pues igual vamos a orar por él. Vamos a decirle: Señor, yo quiero que tú bendigas de manera especial a mi papá, quiero que le dé fuerza, quiero darte gracias por todo lo que él representa, porque a veces pensamos que tiene muchos defectos, porque nos hemos concentrado solamente en esa realidad. Pero si analizamos bien las cosas, nos daremos cuenta que somos afortunados de tener un padre y una persona atenta a nuestra vida. Señor, queremos agradecerte en esta preciosa mañana, primeramente por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres el papá modelo, Señor. Tú eres el Padre de todos los espíritus, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que has manifestado tu bondad para con nosotros, pero también te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de tener un papá, Señor. Cada uno da lo que puede, Señor, lo que tiene, Señor. Algunos, Padre amado, Señor, dan, Padre, tantas cosas, Señor. Señor, te pedimos que tú los bendigas, que tú los ayudes, Señor. Queremos rogarte que tú fortalezcas su ser interior, Señor, que tú renueves su fuerza, Señor, que tú renueves sus pensamientos, Señor. Si en algún momento se han sentido, Señor amado, Padre, que no han sido valorados, Señor, que entiendan, Padre amado, Señor, de que tú les amas, Señor, de que tú estás allí, Señor, para ayudarle, para enseñarle. Señor, te pido para que renueve su fuerza, Señor, y entiendan, Señor, que el trabajo no ha terminado, Señor. Algunas veces nuestros hijos tienen 20, 30, 40, 50 años. Mientras estamos en esta tierra, Señor, seguimos haciendo esa tarea, Padre amado. Señor, ayúdanos no solamente con nuestros hijos, sino con los que tienen nietos, Señor amado. Padre, ahí tenemos nosotros la bendición de poder hacer algo que no pudimos hacer con los nuestros por la novatada, por la incomprensión. Señor, cuando ya se es abuelo, se entienden otras cosas que no se entienden cuando no somos padres. Pero te pedimos que nos ayudes, Señor. Que como iglesia podamos ser papás, Señor, que te glorifiquen y que te den, Padre amado, gloria. Señor, si como padres nos hemos equivocado, te pedimos que nos restaures, Señor, que nos ayudes, Señor. Que podamos buscar a nuestros hijos, Señor, no para justificarnos, Señor, sino para remediar la situación con ellos, Señor. Y pedirles que nos den la oportunidad de seguir haciendo nuestro trabajo, Señor. Bendice a cada joven que no ha formado familia o aquellos que no tienen hijos, pero que van a tener, Señor. Ayúdales, Señor. Bendíceles, fortaléceles, Señor, y guarda sus corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gloria y honra. Amén. Bueno, voy a invitar a las hermanas.